Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hago este video para poder explicarles algunos temas que después les voy a dar algunas actividades. Lo que les quiero aclarar antes de empezar la explicación es avisarles que voy a abrir un foro para consultas. Entonces, cuando ustedes vean este video, si les genera alguna duda, vayan al foro, escriben ahí las consultas y yo los lunes y los viernes voy a estar conectada toda la mañana y esos días les voy a responder todas las dudas que surjan. Bueno, pasamos al tema. Vamos a hablar sobre la solubilidad. Yo en el trabajo anterior que les di, algo ya había sobre la solubilidad y ustedes saben que cuando hay una solubilidad, o sea, una sustancia se disuelve en otra, es por la afinidad que tienen entre las partículas. Entonces, si algo, por ejemplo, la sal que se disuelve en agua, eso quiere decir que las partículas de sal tienen mayor afinidad por las partículas de agua que por la propia sal misma, que entre sí las partículas de sal. Por eso es que se disuelve. Pero esto tiene un límite, no es infinito. Tiene un límite y eso depende de distintos factores. Entonces, la solubilidad en sí es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en un solvente a una temperatura determinada. Entonces, ahí ya vamos viendo qué es la solubilidad y qué influye en la solubilidad. Vamos a ver. Entonces, los factores que influyen en la solubilidad son 4 los que vamos a ver nosotros. Uno es la naturaleza de las sustancias. No todo se disuelve en todo. Por ejemplo, al agua la llaman solvente universal porque disuelven muchas cosas. Pero si la junto con aceite, no se disuelve el aceite en el agua. Entonces, ahí ya tiene una limitación. Entonces, para disolver ciertas sustancias, tengo que ver con qué lo voy a disolver. Después, la cantidad de solvente. No es lo mismo si yo tengo un vasito de agua y le echo una cucharada y que si yo tengo un fuentón lleno de agua y le quiero echar. Obviamente se va a poder disolver más cantidad en el fuentón porque tiene más cantidad de solvente. Después vamos a ver la presión. La presión lo que ayuda, o sea, favorece la solubilidad porque obliga a las partículas a unirse entre sí. Esa atracción que pueden tener las partículas a disolverse, al generar una presión es como que las obliga a relacionarse, a juntarse, y eso favorece la solubilidad. Lo mismo pasa con la temperatura. Al aumentar la temperatura, las partículas se mueven más rápido, o sea, como que empiezan a vibrar mucho más rápido y eso genera que tengan contacto más rápido con las partículas de la otra sustancia. Y eso favorece, ayuda a que se disuelva más rápido. Esto de la temperatura, cómo influye en la solubilidad, se puede ver a través de gráficos. Vamos a verlo. Unos gráficos que se llaman curvas de solubilidad. Bien, dentro de estas curvas se grafica dos ejes, donde en el eje horizontal va a estar representada la temperatura en grados centígrados y en el eje vertical van a estar representados los gramos del soluto cada 100 mililitros o centímetros cúbicos de agua. Entonces, estas curvas son para la solubilidad de sustancias siempre usando agua como solvente. Entonces, vamos a ver. Vamos a poner las cantidades. 10, 20. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 20 gramos de una sustancia, ¿no es cierto? Una determinada sal. Vamos a ver con la sal de mesa. Esto es un ejemplo, no quiere decir que sea exactamente así, pero para que lo entiendan. Tenemos 20 gramos de sal de mesa en 100 mililitros de agua. Entonces, yo quiero que se disuelva completamente esos 20 gramos de sal. Supongamos que yo lo llevo a 40 grados centígrados y ahí vi que se disolvió todo. Entonces, la solubilidad de la sal, yo sé que si yo el agua la tengo a 40 grados centígrados,
puedo disolver 20 gramos de sal en 100 mililitros de agua, ¿sí? Generalmente cuando el soluto es sólido, como en el caso de la sal, hay muchas sales distintas, no solamente la sal de mesa, hay muchas sales. Generalmente la solubilidad de las sales aumenta al aumentar la temperatura. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento la temperatura, por ejemplo, voy a 60 grados centígrados, esta misma sal va a poder disolverse más, hasta 40. Entonces yo aumenté la temperatura y aumentó la cantidad de soluto que se puede disolver. Entonces cuando yo tenía la sustancia, el agua, a 40 grados centígrados, se podían disolver 20. Pero si yo aumento la temperatura a 60 grados centígrados, se pueden disolver 40 gramos de la sal. Entonces ahí al aumentar la temperatura aumenta la solubilidad. Y si yo la grafico, empecemos como en el 0, 0, uno los puntos y la curva me queda algo así. Esa sería aproximadamente la curva. Entonces, esta curva representa la solubilidad máxima que puede tener una sustancia. Se la llama saturada. Entonces, todos los puntos que caigan sobre la curva, si yo quiero ver, si tengo 30 gramos, a ver cuánto se me va a disolver, vengo hasta la curva, bajo, y ahí sé que si yo tengo 30 gramos de la sustancia, lo tengo que llevar a 50 grados centígrados para que se disuelva totalmente. Entonces, eso cuando yo tengo que la máxima cantidad de soluto que tengo se disuelve totalmente y listo, ya está. Si yo agrego un poco más, por ejemplo, si yo estoy en 40 grados centígrados y quiero agregar 50 gramos de sal, no se va a disolver todo, porque a 40 grados centígrados se disuelve 20. Todo el resto va a quedar como excedente. Ese resto de cantidad que yo agregué de más, eso no se va a disolver. A 40 grados solo se van a disolver 20. Agregue la cantidad que agregue, solo 20 se van a disolver. Entonces, ese límite se llama saturación. Cuando la solución está saturada es porque disolvió la cantidad máxima que podía disolver esa sustancia y listo. Si agrego un poquito más, ya no se puede. Ya no se va a disolver. A no ser que empiece a generar algunas cuestiones determinadas, pero eso es muy inestable. Si yo, por ejemplo, hago eso, a 40 grados centígrados agrego, por ejemplo, si yo a 40 grados centígrados agrego 50 gramos de sal, como decíamos recién, junto, y el puntito me queda por acá arriba, me queda muy por arriba de la curva. Esto quiere decir que es una solución sobresaturada. Sobresaturada, porque yo me excedí de la saturación, me excedí de la cantidad que el solvente puede disolver, le puse mucha más cantidad de soluto, entonces eso se llama sobresaturado. Por lo tanto, todos los puntos que caigan por arriba de la curva, los puntos, llamo cuando unimos los dos ejes, ¿no? Todos los puntos que caigan por arriba de la curva, es decir, toda esta zona que está por acá arriba, se llama la zona de sobresaturación, la solución va a estar sobresaturada. La curva dijimos que era lo saturado y ahora vamos a ver al revés, el caso contrario de la saturación. Si yo le agrego menos de la cantidad que se puede. Por ejemplo, si yo agrego 10 gramos de la sal a 40 grados centígrados. Si yo uno el punto, me queda por acá. Entonces está por debajo de la curva. Eso se lo llama no saturado, que quiere decir que yo esa cantidad se me va a disolver completamente, pero voy a poder seguir agregando un poco más de soluto para que se disuelva más, si es que es necesario. En este caso, en lo no saturado, hay dos casos. Vamos a ponerla acá. No saturado. Se lo llama no saturado o insaturado. Hay dos casos, concentrado y diluido. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Todas las sustancias que se las llama concentradas están
cerca de la curva. Están en toda esta zona de acá, cerca por debajo de la curva, que no llega a la saturación, pero está muy cerquita. Entonces, por ejemplo, si fuese en el caso de 40 grados centígrados, la concentrada sería, yo tengo 19 gramos de sal. Entonces, si yo tengo 19 gramos de sal, no llega a la saturación porque me queda 1 gramo ahí que yo puedo seguir agregando, pero está muy cerca. Entonces, eso se llama concentrado. Si por el contrario yo agrego, no sé, 5 gramos de sal a esa misma temperatura, está muy por debajo de la curva. Eso se llama diluido. Cuando yo tengo muy poquitito de soluto y se puede seguir agregando mucho más, eso se llama diluido. Acuérdense que estas dos son no saturados, o sea, siempre estamos hablando por debajo de la curva. Pero cuando están muy cerquita se lo llama concentrado y cuando están muy por debajo se lo llama diluido. Estoy controlando que esté todo bien. Todo esto que yo les acabo de explicar recién está en el cuadernillo que yo les adjunté para la actividad del trabajo anterior. Cualquier duda que tengan pueden o ir al foro o ir al cuadernillo de las páginas 9 a la 13, explica todo lo que yo les estoy explicando ahora y por ahí lo redacta un poco más y le da ejemplos. Así que cualquier cosa vayan al cuadernillo o al foro y yo les respondo todas las dudas que tengan. Bueno, muchas gracias, chao.